Buenas tardes. Un día más desde el Colegio de Médicos damos la bienvenida a todos los colegiados que hoy se han conectado para escuchar a un médico nacido, criado familiarmente en Valladolid, pero también ha sido formado en Valladolid, en el Hospital Clínico Universitario, se formó, es adjunto, su especialidad es la endourología. Su nombre, ya lo conocéis, es Sergio Martín, adjunto del Servicio de Urología del Hospital Clínico Universitario, y hoy vamos a disfrutar de sus conocimientos, de sus habilidades y de todo lo que nos va a transmitir relacionado con la hipertrofia de próstata. Y bueno, esta sesión que hoy tenemos está realizada gracias al patrocinio de GSK, que no tenemos que olvidar, que es un colaborador de nuestro Colegio de Médicos en todas las actividades de formación. Adelante, Sergio. Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a dar una breve charla para hablar un poquito de los síntomas del tracto urinario inferior motivados por la hiperplasia benigna de próstata para facilitar su manejo en atención primaria. Entonces vamos a poner esta presentación que es muy cortita para facilitar el manejo práctico de estos pacientes en atención primaria. Empezaré con un breve repaso teórico. La hiperplasia benigna de próstata, como todos ya sabéis, es un síndrome clínico que se caracteriza por un crecimiento benigno de la próstata que genera una obstrucción a la salida del flujo urinario. Es una enfermedad muy frecuente, es la enfermedad urológica más frecuente en los varones de edad avanzada y, por lo tanto, es un motivo de consulta habitual tanto en atención primaria como en la consulta especializada de urología. Es la causa más frecuente de los síntomas del tracto urinario inferior. Todos sabéis que hay muchas causas de síntomas del tracto urinario inferior, pues la más frecuente es la hiperplasia benigna de próstata. En un estudio epidemiológico realizado en España, en Francia y en Italia, se vio que de los pacientes que tenían síntomas del tracto urinario inferior, un 66% estaba motivado por la hiperplasia benigna de próstata. Estos síntomas tienen un gran impacto en la calidad de vida del paciente y, además, esta enfermedad puede progresar a retención aguda de orina, retencionismo crónico, insuficiencia renal obstructiva, necesitar cirugía, tener piedras en la vejiga, infecciones de orina de repetición o sangrados de repetición de origen prostático. Además, solo un tercio, y esto es una pena, de los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior consulta por este problema. Muchos de ellos porque tienen vergüenza, porque lo consideran que es una parte normal del envejecimiento o porque desconocen qué opciones terapéuticas tienen para tratar este problema. Por último, decir que la hiperplasia benigna de próstata se puede diagnosticar, tratar y seguir por el médico de atención primaria, por el médico de familia. Tenemos varias opciones terapéuticas para tratar este problema, desde los alfa-antagonistas que actúan a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos que relajan la musculatura lisa del cuello de la vejiga y de la uretra prostática. También tenemos inhibidores de la 5-alfa-reductasa que reducen el tamaño de la próstata entre un 20 y un 30%, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa que se usan fundamentalmente en la disfunción eréctil, pero se han visto que también mejora la sintomatología de los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior, y también bloqueantes o antagonistas de los receptores muscarínicos, sobre todo para pacientes que tienen sintomatología irritativa o de llenado, que luego nos centraremos en ellos. Una vez que hemos dado unas breves pinceladas teóricas, vamos a comentar dos casos clínicos. El primero de ellos nos va a ayudar a cómo seguir al paciente con hiperplasia benigna de próstata. Andrés es un paciente varón de 57 años, de profesión conductor de autobús, que se diagnosticó hace 3 años de síntomas del tracto urinario inferior de tipo mixto, secundarios a hiperplasia benigna de próstata. En ese momento se comenzó un tratamiento con tansulosina 0,4 cada 24 horas y como antecedentes familiares destaca que su padre y su tío paterno tuvieron una resección transuretral de próstata a los 62 y 64 años de edad. Como antecedentes personales destaca una diabetes mellitus en tratamiento con dieta y metformina, es hipertenso en tratamiento con lisinopril, tiene un sobrepeso con un índice de masa corporal de 27, no fuma ni bebe alcohol y acude a su control anual de hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué prueba de exploración primero solicitaríamos en el control anual de la hiperplasia benigna de Andrés? Pues lo primero que le hacemos es una anamnesis con un IPSS
que es una encuesta para darnos datos objetivos de cómo se encuentra Andrés en ese momento. Andrés nos comenta que estaba más o menos bien, pero que sus síntomas del tracto urinario inferior han empeorado en los últimos 6 meses. Ha aumentado la frecuencia miccional a 10-12 veces al día, se levanta 2 veces por la noche, tiene una nocturia de 2, tiene que hacer esfuerzo para empezar la micción con un chorro débil y con una sensación de vaciado incompleto. Todos estos síntomas han generado molestias y una alteración de su calidad de vida. No tiene alteraciones en la función sexual ni enfermedades de transmisión sexual. Si clasificamos los síntomas de Andrés según las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia, que nos recomendó clasificar los síntomas del tracto urinario inferior en 3 grandes grupos, por un lado, Andrés tiene, dentro de los síntomas de llenado, un aumento en la frecuencia, es decir, una polaquiuria, y una nocturia de 2. Si vemos los síntomas de vaciado, presenta un chorro débil, tiene que hacer fuerza para empezar la micción y tiene un retardo en el inicio de la micción. Y como síntoma posmiccional, presenta una sensación de vaciado incompleto. Como veis, tiene una sintomatología mixta. La mayoría de los pacientes con síntomas de tracto urinario inferior de origen prostático son mixtos. Si solo tiene un tipo de síntomas, ya sea obstructivo o irritativo, nos tiene que hacer dudar. Yo llamo irritativo, y se llama irritativo, a los de llenado y obstructivos también a los de vaciado. Si analizamos el IPSS que presenta Andrés en este momento, vemos que tiene una puntuación total de 14, pero si analizamos por separado los síntomas de vaciado, vemos que tiene en la pregunta número 3, en la pregunta número 5 y la pregunta número 6 reflejan la sintomatología de vaciado obstructiva. Tiene 10 puntos y la número 1 es para ver los síntomas posmiccionales. Las preguntas número 2, número 4 y número 7 nos dan referencia a la sintomatología de llenado. Además, Andrés, en la pregunta número 8, que nos refiere a la calidad de vida, si tuviera que estar el resto de su vida así, estaría con una puntuación 5, muy insatisfecho. En cambio, si vamos al principio, hace un año, Andrés presentaba un IPSS de 7, o sea, casi la mitad menos de lo que presenta actualmente y con una buena calidad de vida. Más o menos estaba satisfecho con el tratamiento con tamsulosina. Cuando presenta un paciente durante el seguimiento un aumento en el IPSS mayor o igual a 4 puntos, nos tenemos que plantear modificar el tratamiento o derivar al paciente a urología, que es el caso en este que nos presenta Andrés. Este algoritmo de diagnóstico y derivación al especialista en urología, adaptado del manual de derivación de atención primaria para HBP, creo que es muy útil y le vamos a explicar detenidamente. Hay unas pruebas diagnósticas obligatorias que debemos de hacer a todos los pacientes que están aquí en azul. Hay que hacer una anamnesis general y urológica que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial de la hiperplasia benigna de próstata con otros problemas que causan síntomas del tracto urinario inferior. Hay que hacer una exploración general, una exploración abdominal y pélvica para descartar la presencia de globo o un llenado de vejiga en un paciente con retencionismo crónico. El tacto rectal va a ser importante porque nos puede hacer pensar en un cáncer de próstata si vemos algún nódulo o alguna irregularidad. Incluso nos ayuda para diferenciar entre próstatas grandes y pequeñas. Esto no es muy útil, pero sí que ayuda a diferenciar entre próstatas menores de entre 50 gramos y mayores de 50 gramos. Y también es muy importante hacer un análisis de orina, porque la presencia de microhematurias nos puede orientar a ver piedras en la vejiga, tumores de vejiga, piedras y tumores de riñón o de la vía urinaria superior, proteinurias en pacientes diabéticos, leucociturias, etc. Luego hay unas pruebas recomendadas que también son muy útiles, como he dicho antes, el IPSS, porque nos ayuda a ver de manera objetiva cómo se encuentra el paciente y cómo es su calidad de vida. El PSA, sobre todo en pacientes con una esperanza de vida mayor a 10-15 años para un cribado del cáncer de próstata. La creatinina es importante, aunque las guías lo quedan un poco en entredicho, si hay que hacérsela a todos los pacientes, yo creo que sí, porque aunque es poco frecuente encontrar una insuficiencia renal de tipo obstructivo, en estos pacientes es mucho más frecuente encontrar una insuficiencia renal por diabetes mellitus o por hipertensión, pues a nada que encuentre, te haga sospechar en un paciente con una clínica severa, con incontinencia por rebosamiento y alteración en la creatinina, ese paciente hay que sondarle y derivarle rápidamente al urólogo. El residuo posmiccional
si se puede con ecografía, porque no sé si todos los centros de atención primaria disponen de ecógrafos, es muy útil. También se puede hacer por sondaje, pero es más invasivo, sobre todo cuando sospechamos que el paciente tiene un residuo posmicional elevado, tiene una clínica obstructiva muy importante, sospechamos por alteración en la creatinina que puede estar en retención, pues es muy importante hacer esta ecografía para valorar el residuo posmicional. Como vemos aquí, hay otras causas, como he dicho antes, que se pueden sospechar durante la anamnesis que causan síndromes del tracto urinario inferior diferentes a la hiperplasia benigna de próstata, que como pueden ser la vejiga hiperactiva, la vejiga neurógena, la poliuria nocturna, el detrusor hipoactivo, los tumores de vejiga, la litiasis en la parte final del uréter por la irritación del trígono vesical, las estenosis de uretra. Esto lo podemos sospechar en pacientes con antecedentes de sondajes traumáticos o enfermedades de transmisión sexual, uretritis gonocócica fundamentalmente, que pueden a largo plazo provocar estenosis de uretra, disfunción neurógena de la vejiga, cuerpos extraños uretrales o vesicales, etc. O afectación o irradiación de la pelvis, etc. También tenemos que ver que hay unas situaciones específicas cuando tenemos que derivar al paciente a urología. Cuando sospechemos un cáncer de próstata, ya sea por un tacto rectal patológico, cuando hay un PSA mayor de 10 o un PSA mayor de 4 con un PSA libre menor del 20%, esto nos tiene que hacer sospechar que puede haber un cáncer de próstata y hay que derivar al paciente al urólogo, siempre y cuando habramos confirmado a las 4 o 6 semanas que se confirma que tiene ese PSA elevado. Y también derivaremos al urólogo cuando sospechemos una hiperplasia benigna de próstata complicada, cuando el paciente presenta una alteración importante de su calidad de vida y una sintomatología moderada y grave que no mejora con el tratamiento que le hemos puesto, cuando tiene antecedentes de urolitiasis, si tenemos ecografía y vemos divertículos en la vejiga, hematurias, retenciones agudas o crónicas, un residuo posmicional mayor de 150, una función renal alterada, etcétera, o cuando no tengamos un diagnóstico claro del paciente. En el caso de Andrés, tenía una exploración física sin ninguna alteración, un abdomen blando, depresible, sin masas, sin megalias, no tenía signos de irritación peritoneal, tenía un tacto rectal con una próstata volumen 2, no dolorosa, bien delimitada, sin nódulos sospechosos y tenía un reflejo bulbo cavernoso conservado. Esto nos da información sobre la integridad de las metámeras S2, S4 y nos ayuda a descartar problemas neurológicos, a veces típicos en la diabetes mellitus mal controlada. Tenía una función renal normal con una creatinina de 1, una glucemia de 131 con una glicada de 6,4 y un PSA de 2,3. Como vemos, le había subido desde hace 3 años un punto más o menos de 0,75 al año, que es lo que nos puede hacer pensar en que puede haber problemas de cáncer de próstata. En el sedimento de orina no había ninguna alteración y en la eco urológica veíamos que los riñones son normales, que no había piedras y que el volumen prostático había aumentado de 36 centímetros cúbicos hace 3 años a 45 centímetros cúbicos y el residuo posmicional había aumentado de 50 a 100 mililitros. Si analizamos los síntomas de Andrés para ver si tenía factores de riesgo de progresión clínica de la hiperplasia benigna de próstata, vemos que tanto el volumen prostático era mayor de 30, eso aumenta 3 veces el riesgo de retención aguda de orina y la necesidad de cirugía. Tiene un PSA mayor de 1,5, tiene 2,3, también es un riesgo de progresión. También tiene una sintomatología moderada y grave, como hemos visto, un IPSS de 14. Ya sabéis que entre 8 y 19 hay una sintomatología, entre 8 y 18 una sintomatología moderada y a partir de 18 una sintomatología grave. Además, también había aumentado el residuo posmicional y sabemos que estos pacientes tienen un aumento en el riesgo de agravamiento de los síntomas. Por lo tanto, Andrés presenta criterios de progresión. Y cuando un paciente que ya está con un fármaco muy bueno, que es el alfa bloqueante, y presenta criterios de progresión, creo que el tratamiento más adecuado es la combinación de un alfa bloqueante con un inhibidor de la 5-alfa reductasa, como nos recomienda este algoritmo terapéutico, también adaptado del Manual de Derivación de Pacientes con Hiperplasia Benigna de Próstata en Atención Primaria. Cuando un paciente presenta una sintomatología moderada a grave, con un volumen prostático mayor de 30 y un PSA mayor de 1,5, el tratamiento más adecuado es el tratamiento combinado con alfa bloqueante y 5 inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esto nos lo garantizan 2 ensayos clínicos, el estudio COMBAT,
en el que se analizó la eficacia y la efectividad de la dutasterida y la tansulosina, y el estudio en TOPS, que estudió la asociación de finasteride y dosazosina. No existen datos de seguridad y eficacia de otras asociaciones a largo plazo. Por este motivo, hasta disponer de nuevos datos, no se recomienda la utilización de asociaciones diferentes a las estudiadas en la actualidad. Entonces, las recomendaciones de las guías clínicas en estos pacientes con factores de progresión clínica, el mejor tratamiento a largo plazo es la terapia combinada. Siempre que tengamos un volumen de próstata, recordad, mayor de 30. Esto a veces, si no disponemos de ecografía en atención primaria, incluso en la consulta, pero hacemos un tacto rectal y nos parece que la próstata tiene un volumen 2 o mayor, que es una próstata que tiene cierto relieve endorrectal, que nos parece grande y su PSA es mayor de 1,5, que eso siempre tenemos datos, y presenta una sintomatología moderada o grave, no nos tiene que dar miedo comenzar a tratar a estos pacientes con la terapia combinada. Y esto vamos a dar 3 diapositivas que nos va a ayudar a entenderlo mejor. En el estudio COMBAT se vio que el tratamiento combinado ya presentaba una mejoría significativa a los 3 meses con respecto a la dutasterina en monoterapia. Había una mejoría en el IPSS de 2,8 puntos a 4,8. Si nos vamos a los 9 meses, hay una mejoría significativa con respecto a la tansulosina en monoterapia. Y esta mejoría en el IPSS se mantiene a los 48 meses de tratamiento. Por lo tanto, la terapia combinada tiene una mejoría significativa con respecto a la dutasterida sola a los 3 meses y a los 9 meses a la tansulosina y se mantiene en el tiempo. Cuanto antes comencemos esta terapia, lo vamos a ver en este estudio, si nosotros comenzamos la terapia al mes, prácticamente no hay diferencias que si empezamos de entrada con un tratamiento combinado. Si vamos progresando, lo vemos en esta gráfica, la línea azul es el cambio a tansulosina, tratamiento combinado, y la línea roja es tratamiento de entrada con la terapia combinada. Al mes y a los 3 meses prácticamente no hay diferencias, pero estas diferencias en el IPSS se van notando a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses. Prácticamente no hay mejoría al asociar un tratamiento combinado. Esto quiere decir que probablemente la enfermedad progresa y que cuanto antes empecemos el tratamiento combinado, mejor para el paciente. En esta gráfica lo vamos a ver todavía mejor. Los pacientes que se tratan solo con tansulosina y tienen esta sintomatología moderada grave y con criterios de progresión, tienen una incidencia de retención aguda de orina o de cirugía del 13,3% con respecto al 4,6% en la terapia combinada. Si empezamos el tratamiento a los 6 meses, ya hay diferencias significativas, por lo que cuanto antes empecemos el tratamiento combinado, mejor para el paciente. Menor será la necesidad de cirugía y menor el riesgo de retención aguda de orina. ¿Qué seguimiento tenemos que hacerle a Andrés cuando ya hemos empezado este tratamiento combinado? Pues le haremos una primera visita al mes, una a los 6 meses, luego al año y luego anualmente. ¿Y qué analizaremos en cada visita? Pues en la primera visita lo que valoraremos es cómo tolera Andrés el fármaco, si tiene efectos secundarios. Como efectos secundarios, yo lo que veo en mi práctica clínica habitual, pues fundamentalmente podemos tener efectos en la esfera sexual. Un 7% más o menos de los pacientes con este tratamiento pueden referir disfunción eréctil. Un 1-2% pueden tener ginecomastia. Y a veces también he visto, sobre todo en pacientes mayores con problemas en la deglución, problemas en tratar la cápsula porque es un poquito grande. A los 6 meses le haremos una valoración, sobre todo para ver la cinética de PSA. Sabemos por el estudio REDUCE que la cinética de PSA cambia en estos pacientes con inhibidores de la 5-alfa reductasa. El PSA se reduce a la mitad y posteriormente va a ir reduciendo poquito a poco hasta alcanzar el valor más bajo que llamaremos valor nadir de PSA, que se adquiere más o menos al año, aunque hay pacientes que van bajando progresivamente durante mucho tiempo. Veremos si la efectividad del fármaco es buena, porque a los 6 meses más o menos tienen el efecto máximo, y luego al año veremos si sigue teniendo efectividad y si el paciente tiene adherencia al tratamiento, si lo sigue tomando. Y posteriormente, pues si el paciente va bien, como veremos a continuación, pues seguiremos con controles anuales. Andrés a los 6 meses cumple el tratamiento correctamente, tiene buena tolerancia con pocos efectos adversos, su IPSS ha bajado a la mitad, ha disminuido 7 puntos y su calidad de vida ha mejorado de 5 a 2. El PSA ha bajado a 1,2. Entonces citamos de nuevo control a las 12 meses de haber iniciado el tratamiento con
dutasteride más tamsulosina. Si el paciente está en una situación estable, como he dicho antes, haremos una monitorización clínica de los síntomas con una periodicidad anual para ver si está tomando el tratamiento, si sigue siendo efectivo, si ha aparecido algún efecto nuevo. Y si el paciente empeora, como he dicho antes, en 4 o más puntos en el IPSS, haremos una revaloración diagnóstica inicial y valoraremos, en este caso es difícil cambiar el tratamiento salvo que aparezcan síntomas irritativos que pudiéramos añadir otro fármaco, pero en este caso yo creo que es mejor, si el paciente empeora, derivar a urología. Y si el paciente está estable, seguir con la valoración anual, con la anamnesis, el PSA, etcétera. El siguiente caso clínico nos va a ayudar, el caso clínico de Manuel, a cómo monitorizar el PSA en pacientes tratados con inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Manuel es un varón de 65 años de edad que fue diagnosticado de hiperplasia benigna de próstata con criterios de progresión hace 6 años y que se trató con dutasteride y tamsulosina. Sus datos al seguimiento pues, son los siguientes. Al inicio del tratamiento pues, tenía un PSA de 2,6, tenía un IPSS de 19, ya tenía una clínica prácticamente grave, con una calidad de vida de 5, estaba insatisfecho con el tratamiento. A los 3 años su PSA había bajado a 1,5, el IPSS había mejorado a 9 y tenía mejor calidad de vida. Y actualmente tenemos un problema, su PSA ha subido a 1,5, aunque su calidad de vida y su IPSS se mantiene estable. Observamos, por lo tanto, que ha habido una elevación del PSA en 0,4 desde el valor más bajo registrado, como he dicho antes, llamado PSA nadir. ¿Y qué debemos pensar? Pues estas 3 cosas. Manuel puede estar incumpliendo el tratamiento, porque no lo tolere, porque se le olvida, porque no le gusta, etc. Puede que tenga un cáncer de próstata, eso siempre queda ahí, o puede deberse a que se ha cambiado el tratamiento que tomaba desde hace 6 años. Entonces, vamos a este esquema que nos va a ayudar a interpretar el PSA en pacientes que no toman 5-alfa-reductasa. Esto lo explica un poquito antes. Yo siempre que me encuentro un PSA alto y el paciente antes tenía un PSA más o menos normal, lo confirmo a las 4 o 6 semanas. Le hago un tacto rectal, si me parece normal, pues confirmo el PSA elevado a las 4 o 6 semanas. Si el PSA está por encima de 10, lo derivo al urólogo porque nosotros probablemente le hagamos una biopsia guiada por ecografía. Si el PSA está entre 4 y 10 y, como he dicho, tiene un PSA libre menor del 20%, también le derivo al urólogo. Y si el PSA está entre 4 y 10 y el PSA libre es mayor del 20%, pues puede ser sugestivo de HBP. También aquí tendré en cuenta la elevación del PSA anual, si es menor o mayor a 0,75, porque no es lo mismo un PSA que está subiendo de manera progresiva todos los años que un PSA que sube, baja, con un índice más o menos estable, por encima de 0,20, ¿vale? Pues ese paciente me tranquiliza más que el que está subiendo continuamente todos los años o cada 6 meses. En cambio, los pacientes que toman un inhibidor de la 5-alfa-reductasa, tenemos que saber que ellos van a ir bajando el PSA a la mitad, incluso más de la mitad, hasta adquirir un PSA nadir. Hay que confirmar si nos sube el PSA por encima de este PSA nadir, si está tomando o no el mismo tratamiento, si ha habido un cambio en el tratamiento, confirmamos el valor de PSA a las 4 o 6 semanas, y si el PSA ha subido 0,3 puntos por encima del nadir, le derivaremos a urología para descartar un cáncer de próstata. No hay que tener en cuenta el valor aquí, el valor absoluto de PSA, sino el incremento por encima de 0,3 del PSA nadir. En un artículo publicado en el año 2020 en Actas Españolas de Urología, se puso en relevancia que un estudio detectó que un cambio en el tipo de inhibidor de la 5-alfa-reductasa puede llevar a aumento en la velocidad de PSA, y estos cambios en la cinética pueden hacer que hagamos biopsias innecesarias o que retardemos el diagnóstico de cáncer de próstata. Por eso mi consejo es que hay que mantener el tratamiento que el paciente está tomando, o sea, no cambiar lo que está bien. Si está con finasteride, pues dejamos con finasteride porque tendrá una cinética de PSA. Si está con dutasteride sola, pues dejamos dutasteride más finasteride, perdón, más tamsulosina en la forma terapéutica que esté tomando. O sea, yo creo que si algo va bien, es mejor no cambiarlo, porque sabemos que hay distintas biodisponibilidades de los fármacos. La mayoría como conclusión es decir que la mayoría de los pacientes con hiperplasia benigna de próstata pueden ser manejados por el médico de familia y que derivaremos a urología
aquellos que pensemos que tiene una hiperplasia complicada o sospechemos, como hemos dicho antes, que tenga un cáncer de próstata. El tratamiento va a depender en gran medida de ciertos criterios de progresión, como pueden ser los valores de PSA y el volumen de próstata. El seguimiento que haremos, tanto en atención primaria como en urología, va a depender del fármaco que esté tomando. No es lo mismo que esté solo con alfa-bloqueante que con un tratamiento combinado, como he dicho antes. La determinación del PSA-nadir adquiere una gran importancia en el seguimiento de estos pacientes cuando toman inhibidores de la 5-alfa-reductasa, y ante un valor por encima del 0,3, por encima del PSA-nadir, se debe descartar la presencia de un cáncer de próstata. Y hay que tener cuidado con la interpretación del PSA en los pacientes que toman esta medicación, porque pueden llevar a diagnósticos, a retraso en el diagnóstico de cáncer de próstata o a biopsias innecesarias. Muchas gracias y espero que os haya gustado, y ahora estoy aquí para responder a todas las dudas que tengáis. Voy a lanzar algunas preguntas que han aparecido en el chat. Muy bien, pues intentaré. ¿Crees conveniente realizar ecografía a todos los pacientes con síndrome prostático? Vamos a ver, mira, esa pregunta no la hacemos todos y de hecho muchos pacientes cuando vienen a la consulta te dicen, ¿y no me hace usted una ecografía? Antiguamente me hacían una ecografía todos los años. Pues vamos a ver, la guía clínica nos dice que no se debe hacer una ecografía a todo paciente con síntoma del tracto urinario inferior porque la presencia de malformaciones o cánceres son igual a la población que no tiene esta sintomatología. Entonces, sabemos que tenemos una medicina pues limitada y que no ojalá se la pudiéramos hacer a todos, pero no se puede hacer a todos. Entonces hay unas recomendaciones, como he dicho antes, hematuria, microhematuria, antecedentes de urolitiasis, alteraciones en la creatinina, sintomatología grave, o sea, cuando sospechamos que un paciente puede estar en retención. Muy bien. Y el límite entre tratar a un paciente en atención primaria o derivarosle al servicio de urología podría estar en un paciente con un PSA de 4 y un volumen prostático de 50 centímetros cúbicos. ¿Le podríamos tratar nosotros? ¿A partir de dónde pondrías el límite en el cual se puede tratar en atención primaria o consideras adecuado derivarle al hospital? Mira, mi experiencia profesional en todos estos años, yo veo que el médico de atención primaria, generalmente si el paciente es joven, por menor de 65 años, más o menos, pues cuando ve un PSA alto por encima de 4, a veces no tiene en cuenta el cociente, ¿no? Directamente te lo envía. Hay otros médicos que veo que sí que tienen un seguimiento muy exhaustivo de este problema y ven un poquito lo que decía antes de cómo sube el PSA a lo largo de los años. No es lo mismo un PSA que va a 1, 2, 3, 4, o sea, subiendo progresivamente, porque son pacientes que veis en la consulta pues durante muchos años, o que un paciente pues te suba, un año te sube a 4, se lo repites a los 6 meses, lo tenían 3,3, me he subido a 4, pero se lo he repetido y me baja a 3,5. Y luego me vuelve a subir a 4,5 y además tiene un cociente de PSA por encima de 0,20 y tengo un tacto y tengo una próstata grande, que ese PSA puede ser por hiperplasia. Al final esto es maestría clínica y depende de lo seguro que se sienta el médico con esta patología. Por eso yo creo que un PSA por encima de 4 en un paciente pues de 65 a 75 años que no ha subido mucho a lo largo del tiempo, que tiene un cociente, como he dicho, por encima de 0,20 y además tiene un tacto normal, con una próstata grande, se puede llevar en atención primaria sin ningún problema, porque siempre hay tiempo para derivar al urólogo. Siempre hay tiempo. Muy bien. Algunas veces nos da miedo utilizar la combinación de solifenacina con tamsulosina, porque hemos visto que en algunos pacientes pues nos vuelven a la consulta o van a urgencias y pues una retención urinaria. Cierto. ¿Qué nos aconsejas? He visto esta semana he visto a un par de ellos. Pues mira, la guía clínica dice, con residuos posmicionales por encima de 150 o sospeches una sintomatología obstructiva importante, ojo con ese paciente, ojo. Si no dispones de datos de residuo, yo me lo pensaría. Si el paciente te dice que le cuesta mucho, que tiene una sensación de vaciado incompleto importante, un chorro débil, ojo, ojo. Ojo, porque sí que puede hacer lo que bien dices y se ve. Vale, pero el paciente que te viene con sintomatología mixta, fundamentalmente irritativa, yo creo que ahí es muy importante tener un sistemático de orina que nos descarte la microhematuria, porque ya sabes que hay algún paciente con un tumor de vejiga de estos planos, carcinoma in situ, que luego salta por ahí y nos puede dar un disgusto. Entonces, si no hay microhematuria, tranquilidad, podemos poner el tratamiento combinado con antimuscarínico. Y la sintomatología es fundamentalmente irritativa y de llenado.
Muy bien. Has hablado del concepto del valor Nadir. ¿Qué fiabilidad o qué utilidad le das a multiplicar por 2 el PSA después de 6 meses en un paciente tratado con SARS, con 5 años? Vamos a ver. A mí lo que más me gusta es que baje más de la mitad. Hablando así de manera coloquial, yo cuando tengo un paciente, ¿no? Que nosotros tenemos muchísimos en la consulta, ¿no? Que lleva años con un PSA en torno a 7, ¿no? Con un cociente de 0,30, es un PSA que ha ido 6, 5, 7, ha ido subiendo, bajando y tal, ¿no? Y el paciente empieza a tener sintomatología moderada, ¿no? Y le pones un tratamiento de estos combinado. Y llega a la consulta a los 6 meses y el PSA de 6 se ha bajado a 3. Y a la siguiente consulta, al año, pues hombre, pues tiene 2,5. Tendría 5, ¿no? Pues va bajando. Y sigue bajando. Y ese paciente me da mucha tranquilidad. Lo que no me da tranquilidad es que de repente un día el 2, dice, uy, ¿y por qué ahora tiene 2,5? Si este hombre siempre ha ido bajando. Y se lo repito a las 6 semanas y me 2,6. Pues ojo con él. Más que multiplicar por 2, que sí que es útil, lo que me da miedo es que ese nadir nos empiece a subir, por encima de 0,3, lo que he insistido. Ese paciente, ojo. Antes has hablado de cribado oportunista. ¿El cribado oportunista consideras que deberíamos hacerle a partir de qué rango de edad? Yo creo deberíamos que hacerle a todos. Claro, cribado oportunista es decir, se considera, ¿no?, aquel que va a la consulta por síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? Cuando tienen una esperanza de vida mayor a 10-15 años. Yo no creo, el manual este que me he referido tanto, que pues lo he estado repasando y tal, pues dice que a partir de los 70 años no se debería hacer un cribado oportunista. Hombre, ahora la esperanza de vida está aumentando mucho y no es lo mismo cuando yo empecé la residencia, que a lo mejor no te planteabas cistectomías en pacientes mayores de 75 años y ahora se las hacemos a mayores de 80. Pues como todo, y no es lo mismo un paciente de 72 años que no tiene ni siquiera hipertensión ni diabetes, no tiene ni nada, y un paciente con síndrome metabólico, con una demencia, con un Parkinson avanzado, o sea, que hay, como todos sabemos, hay pacientes y pacientes. Claro, exactamente. Y luego te quería hacer una última pregunta, es una pregunta personal que te hago yo. El resto han salido en el foro. Ahora estamos muy preocupados por toda la patología COVID, pero también tenemos mucha preocupación por la patología no COVID. Sabemos que algunas enfermedades crónicas, cardiológicas, respiratorias, oncológicas, se ha visto retrasado su diagnóstico y luego ha habido que tomar decisiones terapéuticas, en algunos casos mucho más agresivas, precisamente por ese retraso diagnóstico. En patología urológica en general, no centrándonos en patología del tracto urinario inferior, ¿lo habéis detectado vosotros también? Mira, yo te cuento nuestra experiencia personal y profesional del clínico, ¿vale? Nosotros en la época de la primera ola teníamos una consulta telefónica y a partir de mayo más o menos ya empezamos a ver a los pacientes. Veíamos a pacientes nuevos que necesitaban, que veíamos que tenían una sintomatología grave, a ese paciente se le veía siempre, ¿no? Entonces, en esos meses sí que pudo haber una demora diagnóstica. A partir de junio, eso yo creo que no, porque ahí la consulta pasó a ser prácticamente normal. Donde sí que he visto que ha habido un retraso importante es en la patología benigna. La patología oncológica se ha tratado quirúrgicamente, se respetaba más o menos el mes y medio. Casi todos antes del mes se les operaba. Entonces se ha derivado pacientes también, como sabes, a centros privados en las épocas más con mayor índice de contactos y tal, más crudas y tal. Entonces, la patología benigna, en esta que estamos hablando, pacientes con patología prostática con necesidad de cirugía, se ha demorado un montón. Pacientes con patología litiásica también ha habido demora importante. O sea, se ha demorado fundamentalmente la patología benigna. Esa es mi impresión. Sí. Al principio sí que había miedo y yo creo que sí que se retrasó un poco el diagnóstico porque el paciente tampoco iba al médico por miedo, y ahora pues estamos intentando reducir esa lista de espera quirúrgica como se puede. Esta semana ya hemos tenido 7 quirófanos, o sea que poco a poco se irá mejorando. Si evitamos esta cuarta ola también. Sí, que vamos de cabeza. Exactamente. Pero bueno, ahora acabo de ver que bueno, lo he visto hace un ratito, que en el Consejo Interterritorial al final no ha prosperado la idea que tenían, que llevaba
la ministra de limitar, de cerrar todos los establecimientos a partir de las 8 de la tarde. Ya he visto que no ha prosperado. A ver, hay motivos económicos ahí, pues ya sabes. Claro, pero bueno, al final es que cierras los bares y restaurantes y las fiestas se trasladan a los domicilios o a otros locales. Exactamente. Es que es O sea que, la pescadilla que se muere la cola y eso vamos a estar así mientras dure esta pandemia. exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Espero haber sido útil y bueno, ahí estoy en la consulta para lo que necesitéis. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.